Nuestro expositor magistral del día de hoy siguió estudios de Ingeniería Industrial y Gerencia en el Technion Israeli Institute of Technology, graduándose cum laude. El doctor Schneider es además egresado del programa de gerencia para presidentes de empresas en el Harvard Business School en los Estados Unidos, un exigente programa ofrecido exclusivamente a los empresarios de talla mundial. Actualmente es presidente ejecutivo de COM, Consulting, Outsourcing and Management, primera empresa en el Perú dedicada a temas relacionados con el outsourcing o la tercerización, que es en realidad una estrategia que está en la cresta de la ola en términos de estrategia de la teoría gerencial a nivel global. COM es hoy una sociedad participada en un 75% por Indra, que es la transnacional líder de sistemas en España y una de las más importantes en su campo en el mundo. Pero nuestro expositor magistral del día de hoy, el doctor Schneider, se ha desempeñado como director de Edelnor, empresa participada por Endesa de España, la principal empresa de distribución de electricidad en Lima, así como también director del Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE, presidente del CAE 2006, la principal conferencia empresarial en el Perú, y director de ProCapital, es una organización empresarial para la difusión del mercado de capitales en el Perú. Dentro de su amplia experiencia empresarial, ha sido director de varias empresas, promotor y director de varias empresas como Joint Venture con IBM para el desarrollo de la principal empresa de lotería electrónica en el Perú, la Tinca, con Telefónica del Perú en la empresa Telefónica de Servicios Digitales, empresa dedicada a la digitalización, archivo y consulta de documentos electrónicos, así como servicios de notaría cibernética. También una extraordinaria experiencia de Joint Venture con Hasbro, una de las principales empresas de juguete a nivel global, que en un proyecto regional en toda América Latina. Schneider publicó su libro titulado Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios. En noviembre del 2006 sacó al mercado un nuevo libro que se ha convertido en un bestseller, no solamente para los estudiantes de administración, sino en conjunto para la sociedad peruana, que se denomina Resilience, cómo construir empresas exitosas en entornos de inestabilidad, el cual se ha distribuido en toda América Latina. Finalmente, el doctor Schneider ha sido invitado por diversas universidades latinoamericanas a dictar conferencias sobre competitividad, globalización y generación de valor agregado sostenido. Ha participado como conferencista en importantes eventos, entre los que destacan Exponenciar en Argentina, el aniversario del CES en Colombia y Expo Management 2006 en la Ciudad de México, donde participaron oradores de talla mundial. Actualmente contribuye en la sección de Economía y Negocios del diario El Comercio. Una columna muy leída. Decano de la prensa peruana, sus artículos son ampliamente comentados en el ámbito empresarial y ha logrado formar una corriente de opinión extraordinariamente favorable hacia los planteamientos que propone respecto a la gestión de procesos y operaciones de instituciones públicas y privadas en un contexto de modernidad empresarial. En el año 2009 es nombrado director del programa de MBA de la Universidad del Pacífico. Miren, es por eso que para los organizadores de esta exitosa semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que cumple su 41º aniversario y que contamos ya con 6.000 alumnos, doctor Schneider, y con múltiples proyectos empresariales en sus 5 escuelas y en su programa especial. Por favor, recibamos con un cálido aplauso al doctor Ben Schneider. Y muchas gracias también al doctor Víctor Castro, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, a ustedes por estar acá. Sé que están en una semana de festejos, sé que en la mañana ha estado Carlos Carlín y probablemente haya tenido más acogida, así que espero no defraudarlos y que se vayan con un concepto importante de lo que está viviendo el país, lo que creo que hay que hacer y este momento estelar, ¿no? O sea, les toca a ustedes estudiar, prepararse para un país que requiere cada vez más gente calificada, ¿no es cierto? Gente que pueda conducir, alimentar y ayudar a que este boom que estamos viviendo no se pare, porque el tema no solamente es cómo atraemos inversiones, las inversiones sin el capital humano requerido
no va a permitir que la rueda siga girando y con más velocidad. Un segundo tema creo que es importante, es que el conocimiento, al estar fluyendo a velocidades vertiginosas, tiene en la obsolescencia, ¿no es cierto?, uno de los retos más grandes, ¿no? No se trata de estudiar, terminar de estudiar y luego solamente nutrirse de la experiencia del trabajo, ¿no es cierto? Vamos a tener que acostumbrarnos a tratar al conocimiento como la leche, ¿no? Después de unos días se agria y no necesariamente sirve más. Así que la carrera por el conocimiento y por la actualización no se va a detener, ¿no? Es formidable que hayan alumnos, más de 6.000 en la facultad, y que sigan procurando y buscando la excelencia. ¿De qué les quiero hablar esta tarde? Voy a tratar, somos bastantes, pero concentrarme en una exposición que permita también que hayan preguntas. No sé si se ha contemplado, creo que me dijeron que podía verlas, ¿no? Y me encantaría también escucharlas. Venimos de salir de una crisis, ¿no? Y todavía no sabemos con certeza si hemos salido de la crisis. La caída de Lehman Brothers en el año 2008 destapó una serie de falencias, primero en el sistema financiero, pero después se fue trasladando al tema inclusive industrial. Yo tenía unas diapositivas para empezar la presentación. Por un tema de luz no se van a ver, pero en ellas simplemente tomé una foto, o sea, bajé de internet una foto de un puerto lleno de autos. Está el espigón del puerto lleno de vehículos. Y yo pensaba que esa foto se refería a vehículos de General Motors, ¿no? Que ustedes saben, pidió protección de bancarrota. Pero la verdad que General Motors hace muchos años dejó de ser la empresa formidable que Alfred Sloan dirigió a comienzos del siglo pasado. Como ustedes saben, la guerra entre Henry Ford y Alfred Sloan, uno de Ford y otro de General Motors, hizo que finalmente el genio mecánico, ¿no es cierto?, de Ford no pueda con el talento de la diversidad y de la variedad de modelos que fue Alfred Sloan. Por eso que hoy no existe ninguna escuela de negocios que lleva el nombre de Ford, a pesar de que es un mecánico o ingeniero que aportó a la parte de producción, pero sí existe la facultad de maestría de negocios de la Universidad de MIT que lleva el nombre de Alfred Sloan. Sin embargo, la foto correspondía a vehículos Toyota. Cuando la empresa de ingeniería más admirada del mundo empieza a hacer agua, cuando viene una crisis del tamaño que ha venido y todavía no sabemos que está en una forma de L, porque la salida está siendo muy, muy tenue, ¿no? Uno se pregunta si no será que las técnicas de gerencia, que generalmente se han consolidado en el siglo XX, no son necesariamente las más adecuadas en el siglo XXI. La revista Harvard Business Review, probablemente la revista más seria en temas de negocios, saca un artículo producido por el profesor Gary Hamel, que es uno de los gurús más importantes del management vivos, ¿no? Profesor del London School of Business de Inglaterra, donde dice que lidera a 21 renegados, 21 profesores, empresarios que vienen a cuestionar las técnicas del management para realmente decidir si es que estamos en la senda correcta o si realmente había una falla estructural, no solamente en el tema financiero, en los ratios de capital a préstamo, etcétera, etcétera, o en estos instrumentos derivados que terminaron siendo súper tóxicos, sino si la mezcla de conocimientos que están siendo dotados los alumnos, los graduados y aquellos que han dirigido recientemente esas empresas, están en condiciones de afrontar este nuevo mundo. Y la gente dice, la crisis ya pasó. Y yo les pregunto, lo más importante es cómo será el mundo en la era post-crisis. Ciertamente no va a ser igual al anterior. Cuando la prestigiosa consultora McKinsey hizo una encuesta a los empresarios inmediatamente después de la crisis, 55% no podía predecir sus ventas. Más del 30% no podía siquiera descifrar las preferencias de sus consumidores, de sus clientes. 28%
no encontraba fuentes de financiamiento y todavía tiene dificultades, a pesar que los bancos están llenos de plata. Y 24% le es difícil entender o anticipar los movimientos de la competencia. Ese es un poco el entorno confuso que la gente dice, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Y lo que no estamos entendiendo es que la inestabilidad está aquí para quedarse. O en otras palabras, lo más estable, o lo único estable, de acá en adelante, va a ser la inestabilidad. Es en ese contexto que yo, de alguna manera, quería pedirles que congelen esta imagen actual y me acompañen para atrás al año 2004, cuando después de haberme paseado 3-4 años por América Latina, decidí que la prédica sobre el conocimiento y la obsolescencia vertiginosa de él requería que yo también regrese a la universidad. Y en el año 2004, al cumplir 50 años, regresé a la universidad y les confieso, con bastante temor al rigor de los exámenes, ¿no es cierto?, a regresar al aula, a la biblioteca, y me pasé yendo y viniendo a Harvard 2 años. Y en esos 2 años percibí algo que considero puede ser una ventaja maravillosa, que es la que vengo pregonando y compartiendo en las giras, en las oportunidades que tengo, porque esto lo hago como complemento de mi actividad profesional, porque yo me defino como un empresario y no como un académico, con todo respeto a los académicos, y estoy aprendiendo horrores de ellos ahora que estoy involucrado ad honorem a ayudar a la dirección del MBA de la Universidad del Pacífico. Entonces, 2004, entro a un cóctel de bienvenida y la profesora Cynthia Montgomery es la directora de estrategia del Harvard Business School, que probablemente es una de las universidades más importantes en esta especialidad, no sin embargo ajena y culpable en parte de lo que se ha producido, ¿no es cierto?, porque muchos de aquellos grandes líderes de estos bancos, que fueron los genios de estos productos derivados complejos, fueron justamente graduados de esa universidad o de otras parecidas. Y esta señora me dice lo siguiente: Snyder, qué suerte que tienes de venir del Perú. Esa fue la primera, digamos, comentario que me hice. Yo la verdad vivo enamorado de mi país, sé que tiene una maravillosa arqueología, una mejor cocina, una historia milenaria, pero de ahí a que me digan qué suerte que tienes de venir del Perú, creo que es un poquito demasiado. Yo le digo, Cynthia, ¿a qué se refiere? Pues me refiero que aquellos que vienen del Perú, que vienen de Latinoamérica o de cualquiera de estos países que han vivido inestabilidad prolongada, tienen hoy una ventaja competitiva muy importante. Piénsalo. Y la verdad, me dejó movido. Me quedé pensando si efectivamente lo que ella decía tenía pies y cabeza, y fue la base para trabajar este segundo libro. Durante los 2 años, habían compañeros de estudios de Bolivia, de Ecuador, uno y uno, había un solo peruano, que era yo, había un solo turco, porque no solamente era un tema de Latinoamérica, que cuando teníamos los casos, porque en Harvard enseñan el método del caso, ¿no? El método del caso es un tema que viene desde la época de Aristóteles, ¿no? Y curiosamente no empezó en Harvard en la facultad de negocios, sino en la facultad de leyes. Pero en todo caso, cuando la decisión o la solución del caso era un matiz de grises, no era claramente blanco y negro, salían estos latinoamericanos con algunas salidas o ideas muy creativas. Y eso me dio una pauta para pensar si efectivamente éramos nosotros, los latinoamericanos, los que podemos capitalizar esta situación de sabernos manejar en inestabilidad. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque el mundo, por los golpes geopolíticos, por la globalización, por la integración de mercados, ¿no es cierto?, y la gran competencia, la desregulación, van minando las competencias de las empresas y las van haciendo más dependientes de los vaivenes mundiales. Y por lo tanto, si bien en Latinoamérica hemos vivido turbulencia, por otras razones, parecería ser que nuestros amigos del primer mundo están tomando la autopista al sur. Y por eso
me planteé analizar si efectivamente los latinoamericanos empresarios han tenido esta experiencia como insinuaba la profesora Montgomery, que ciertamente no conoce mucho de América Latina. Mi primer postulado fue el siguiente: que aquellos empresarios que estamos hoy dirigiendo empresas, nos hemos formado en el Perú en los últimos 25, 30, 35 años. ¿Y qué hemos vivido en esos 35 años? Déjenme agarrar la década de los 80, ¿no? Y referirme un poco a historia. No los quiero aburrir con historia, pero qué importante es entender la historia para poder proyectarse uno para adelante, ¿no? Y muchas veces hay que entender que la formación del empresario de hoy, del economista de hoy, del administrador de hoy, tiene que tener un complemento, ¿no es cierto?, al estilo Aristóteles, ¿no es cierto?, un conocimiento mucho más amplio que solamente la especialidad. Ciertamente estamos en un mundo que requiere especialidad, pero que requiere también conocimiento y cultura. La década de los 70, amigos, fue una década donde los países latinoamericanos empezamos a vivir un boom por el precio de los commodities. Hace escasamente 10 días, Francis Fukuyama, un gran pensador, ha estado invitado por la Cámara de Comercio y decía: cuidado, que el modelo de exportación sobre commodities no es sostenible, lo dice en el 2010. Hace poco la Universidad del Pacífico trajo a Michael Porter, y hablaré un poco de él en unos minutos, ¿no es cierto?, que cuestionó que nos falta mucho en la parte de competitividad. Irritó a algunos políticos nuestros, irritó a algunos empresarios nuestros. Ciertamente no todas las afirmaciones son correctas, pero guarda con la complacencia. No quiero hacer publicidad, pero lean mi columna este sábado en El Comercio. Está justamente dedicada a advertir contra la complacencia. Pues bien, creo que es muy importante entender que estos empresarios que se han formado en este entorno de estabilidad han sobrevivido plagas, déjenme llamarles así, en los años 80, en los años 90 e inclusive al comienzo de la actual década. El llamado boom de los commodities de los años 70 dependía de los precios que eran marcados por el primer mundo. En los años 80, los países de nuestra latitud se embarcaron en megaproyectos económicos, o sea, de inversión, tales que endeudaron tremendamente a cada una de sus naciones. Ni bien hubo un golpe para abajo de los precios de los commodities, los capitales empezaron a salir de América Latina a una velocidad extraordinaria. Hoy nos impresionan los trillones de los déficits, ¿no es cierto? Pero salió solamente entre el año 92 y entre el año 82 y el año 1990, más de 220.000 millones de América Latina. El peor año del régimen de García, versión 1, gracias a Dios tenemos un presidente que ha hecho una magnífica gestión en versión 2, en el año 86, 87, que fue el año de hiperinflación más grande de su primer gobierno, salieron de América Latina más de 35.000 o 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasa cuando, yo quiero que lo vean del lado del administrador, del lado del empresario, no del lado del ministro de Economía o del político? ¿Qué pasa cuando los capitales empiezan a correrse? ¿Qué pasa con la tasa de interés cuando uno tiene que endeudarse? ¿Qué pasa cuando hay hiperinflación y uno no puede siquiera vender al crédito? ¿Qué pasa cuando un gobernante decide no pagar la deuda externa? Pues eso es lo que vivieron nuestros empresarios en los 80. Y como en nuestra latitud, no existe el agua tibia, ¿no es cierto? Lo que existe es el agua fría o el agua caliente. Entonces en los 90 vinieron la contra, la estabilización. Ustedes son muy jóvenes para recordar al ministro Hurtado Miller, ¿no?, pidiendo que Dios nos acoja confesados, ¿no?, después de haber dictado las medidas para estabilizar la economía. Y claro, de la misma forma, los países que dejaron de pagar la deuda de los 80 fueron reflotados por el plan Brady en los 90, que pasó a tener el problema de la deuda externa a generar un problema en la cuenta corriente. La cuenta corriente, ustedes saben, es las cuentas de ingresos y egresos de cada país. Le hicieron un refinanciamiento de una deuda vencida a corto plazo, pero en menos de 5 años vino el tequilazo, ¿no es cierto? En menos de 5 años México dejó de pagar en 1995 30.000 millones de dólares y se volvió a repetir la historia. ¿Qué quiere decir? Contagio en la región, corrida de capitales, subida de tasa de interés,
¿no es cierto? Pero ahora, en vez de haber hiperinflación, que ya era difícil de manejar para hacer un negocio, y piense en un negocio tan sencillo como vender polos al crédito, ¿no? Ahora había recesión. Y casi todos los 90 vivimos en recesión. Entonces nuestros países son así. Junto con la crisis de deuda externa y cuenta corriente, vino problema de bajo crecimiento. Mientras que el sudeste asiático crecía 5 o 6%, acá lo hacíamos a 3%, y si le metíamos el componente demográfico bajábamos a 1,5%. Pocos proyectos de exportación. Ustedes saben que el mercado pequeño trae problemas grandes. Hoy vivimos una tremenda informalidad. Sin embargo, ¿puede un informal exportar? ¿O está condenado a venderle solo al mercado interno? Entonces, esos son los empresarios que están lidiando en estas décadas, ¿no es cierto?, de tremenda inestabilidad. Pero hay más. Un país con poca competitividad. De los 136 países que mide el Foro Económico Mundial, el Perú siempre está en los 70 y tantos. O sea, a mitad de tabla para abajo. Y usted dice, ¿pero qué es la competitividad? Y Porter viene ahora de vuelta a la CADE, y me parece fantástico que lo traigan nuevamente para seguir fustigando a aquellos que quieren caer en complacencia, aquellos que creen que somos lo máximo y que ya pasamos, ¿no es cierto?, a otro nivel. Y eso no es cierto. Nos ha tomado 20 años llegar a donde estamos y nos puede costar tomar muy poco desandar o deshacer lo que hemos logrado. La competitividad, que la gente asocia permanentemente al sector privado, porque la competencia es un tema, ¿no es cierto?, referido al sector privado, no necesariamente es solamente interés de él. El índice de competitividad para el crecimiento mide la macroeconomía de un país. ¿Por qué, amigos? Porque nadie quiere invertir en países donde la economía no es estable. ¿No es cierto? Donde hay hiperinflación, no. Donde hay mega devaluación, no. Donde hay costo de interés alto, no. Porque el capital no tiene corazón. El capital fluye a lugares donde la rentabilidad está más o menos estabilizada. La competitividad también mide, y miren qué lógico que es, que haya modernidad y tecnología en la administración pública. Porque si yo soy un banco y voy a ser regulado por la Superintendencia de Banca, o si yo soy una telefónica, ¿no es cierto?, y voy a ser regulado por la OCIPTEL, y así las eléctricas y las aguas y lo que fuese, yo quiero interactuar a alguien que esté en el siglo XXI y no me frene ni me imposibilite funcionar. También necesito independencia de poderes, porque si yo tengo que litigar y tengo que protestar contra alguien, necesito, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial sea independiente y eficiente, tema que lamentablemente no tenemos en el país. Y también queremos estabilidad en las leyes y que no nos cambien constantemente las reglas del juego. Entonces el tema de competitividad es central en toda esta idea. Al ser un país con baja competitividad, también, y ahora mejor, pero 20 años atrás y 10 años atrás o 30 años atrás, todavía mucho peor, confirma que el empresario estuvo sometido a condiciones muy difíciles. Otro problema en nuestra región en esos mismos años y todavía hasta ahora lamentablemente es la corrupción. Según Latinobarómetro, de cada 100 funcionarios públicos, según los encuestados, 68 contestaron que conocen o tienen percepción de ser corruptos. Y la corrupción generalmente viene de la mano de trámites. En Latinoamérica los trámites para abrir una empresa son más de 14 y el promedio de días para abrirlas más de 70. En el sudeste asiático esas cifras son la tercera parte. Entonces todo eso me hace pensar que efectivamente el primer postulado que los latinoamericanos, empresarios que estamos en comando hoy de empresas, hemos soportado las de Caín en los últimos 25 o 30 años y hemos llegado hasta acá donde estamos. Quiero comparar esto con lo que está pasando en el primer mundo. La década de los 90 en el primer mundo fue la década de los empresarios y los gerentes admirados. Ustedes leerán de Jack Welch, por ejemplo, ¿no es cierto?, en General Electric, de Morita en Sony, de Lia Iacocca en su momento en Chrysler y otros, ¿no? Pero cuando explota la burbuja.com en el año 2000, también se develan una serie de fallas estructurales en las empresas de auditoría, parecida a los errores que se han develado en la última crisis de 2008 en el tema de las medidoras de riesgo, ¿no es cierto? Y ahí aparecieron nombres como Dennis Kozlowski. Escúchense esto.
Dennis Kozlowski era el presidente de Tyco, una compañía pública muy grande, que tomó fondos de la empresa para hacer locuras como comprarse un departamento en Nueva York con plata de la compañía, ponerle grifería de oro, le puso una cortina de ducha de $6.500, le hizo una fiesta a su esposa que le costó más de $2 millones con una réplica del David de Miguel Ángel a escala natural, o sea, a escala perfecta en hielo, entre otras barbaridades. Señor Kozlowski, no se ofenda conmigo. Hoy está preso con una condena de muchos años. Kenneth Lay era el presidente de Enron, que ustedes deben haber escuchado, y Enron, Kenneth Lay fue también sentenciado a más de 60 años de cárcel. Un infarto lo salvó de la cárcel, falleció. Cuando hubo el huracán Katrina, 2004, y se inunda New Orleans, ¿saben la información que dieron? Que los diques se dieron porque lo había construido el ejército, el batallón de ingeniería del ejército de Estados Unidos. Les digo esto para que ustedes vayan a ver si no hay similitudes con nuestra realidad tercermundista. La FEMA, la organización que lucha o atiende los desastres naturales en Estados Unidos, construyó más de 20.000 casas prefabricadas para atender a los refugiados en zonas que nunca fueron utilizadas. Hasta alquilaron cuartos de hotel en Nueva York por más de $400, siendo un tema absurdo para albergar supuestamente refugiados. ¿Pueden entender que los Estados Unidos tendrá este año un déficit fiscal de más del 13.6%? Antes de la crisis, antes de 2008, la masa monetaria total de Estados Unidos en dólares era de 800.000 millones de dólares, 0.8 trillones americanos. Después de la crisis, la inyección de flujo de capitales hizo que esa cifra, esa masa monetaria, sea de 1.82 trillones, más del doble. ¿Qué quiere decir eso? Que inyectaron una masa gigantesca monetaria y la única razón por la cual no ha explotado la inflación, porque ustedes estudian economía, sabrían perfectamente que esto genera inflación, es que el multiplicador económico, o sea, lo que hacen los bancos cuando tienen dinero y pueden prestar con ciertos ratios, antes de la crisis era 1.7, vale decir 0.8 por 1.7, y después de la crisis era 1.82, pero por 0.9. Porque en este momento los bancos están con tal desbalance patrimonial que se mueren de miedo de prestar porque sus ratios en patrimonio a endeudamiento o a capacidad de prestar son altísimos. Entonces, si alguien deja de pagar, los quiebra, y por eso que se han tenido que empequeñecer o fusionar. En resumen, lo que les estoy contando es una historia conocida. Lo que les estoy contando es que el primer mundo se parece mucho más al tercer mundo, ¿no es cierto?, a la luz de los hechos que les he contado. Y entonces, por eso yo ya no permito que me vengan a dictar cátedras sobre ética, ¿no es cierto?, acá en Latinoamérica, lo que no significa que nosotros no tenemos nuestros propios problemas. También ya no tengo muy claro si las mejores universidades para aprender en estas circunstancias sean necesariamente las de esos países. Y pensar también que si nosotros sabemos y respetamos el tema de la inestabilidad, el instinto a manejarnos en él, tenemos un chance muy importante. Entonces, premisa número 2. La 1 era si los empresarios latinoamericanos estamos en condiciones, estamos en condiciones de haber aprendido o desarrollado el instinto a manejarnos en inestabilidad. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. La segunda premisa es si en el primer mundo están sucediendo cosas que nos empiezan a asimilarse a nosotros. Y parece que sí. Como diría la doctora Montgomery, so far so good, ¿no es cierto? Parece ser que la teoría se viene demostrando. Entonces, yo digo, bueno, si es así, me fui a la revista Fortune. La revista Fortune mide a las 500 empresas más grandes del mundo y las lista en un ranking. ¿Y cuántas latinoamericanas encontré? 6. Y si quito las petroleras, me quedé con 2 bancos y una cementera. Entonces, ciertamente me pregunto, ¿qué pasó con mi teoría?
hasta ahora iba bien. Y me respondo, ¿no será que los empresarios latinoamericanos hemos estado utilizando esa ventaja competitiva que es desarrollar el instinto a manejarnos en inestabilidad para buscar atajos al sistema? O para torcer el sistema más aún. Y ahí sale el tema de la criollada, ¿no es cierto?, de la viveza, del corto plazo y de no necesariamente utilizar ese instinto para convertirte en un contendor de clase mundial. Entonces, llego al tema de la resiliencia y trato de definir qué es la resiliencia, para poder entender qué es necesario, qué debemos hacer para complementar a ese instinto y convertirnos en contendores de clase mundial. Resiliencia es una palabra cuya licencia, me tomó la licencia de ponerla en castellano a pesar que no existe. Cualquier profesor de lengua diría que eso no existe, y envié una carta a la Real Academia Española pidiendo que la registren como una palabra, ¿no es cierto?, de nuestro idioma, para poderle contar a mis nietos cuando lo tengan, que por lo menos pude registrar una palabra en el castellano. Resilience, en inglés, se usa para describir la capacidad que tiene un metal de ser doblado a su máxima expresión y regresar a la posición original sin quebrarse. Resilience, en inglés, es utilizado en psicología para describir la capacidad del ser humano de poderse recuperar, y Dios quiera, de un trauma, de una tragedia tremenda. Y en la empresa se empieza a utilizar el nombre de resiliencia o resilience para describir la capacidad de una organización de poderse desenvolver en el cambio, de poderse recuperar ante vaivenes y turbulencias, pero entendiendo que el procurar el cambio es el camino, no el evitar el cambio, porque el cambio está aquí para quedarse. La organización resiliente, por lo tanto, entiende que debe aprender a vivir en él, debe aprender a manejarse en él, tanto así que su capacidad empresarial está justamente en poder disfrutar de esa situación. Fácil es decirlo, pero la condición de resiliente es aquel que le permite a la empresa ser resistente al entorno y a la vez flexible al cambio. Pues bien, si esto es así, hay 4 retos, y les pido atención en esto para que me puedan acompañar en la segunda parte de la conferencia. Hay 4 retos que se requieren para poder ser resiliente. Y ser resiliente no solamente es una empresa, ser resiliente también puede ser un gerente, un individuo. El primer reto es el reto del conocimiento. En un mundo que cambia permanentemente, tenemos que estar alertas para ver qué está cambiando y cómo eso nos puede impactar. El primer reto para ser resiliente. El segundo es el reto estratégico. Tener el coraje de retirar aquellas estrategias que uno se ha planteado en su vida, en la empresa, lo que fuere, ¿no?, porque ya no son más válidas, porque por las circunstancias del primer reto del conocimiento han quedado obsoletas. Y tener el coraje de retirarlas y reemplazarlas por estrategias nuevas. Fácil decirlo, difícil hacerlo. El tercer reto, el reto político. El poner los recursos humanos, financieros, tecnológicos para producir estrategias alternativas y tener un stock de estrategias para poder reemplazar aquellas del reto estratégico, aquellas que quedaron obsoletas. Y el cuarto reto, el reto ideológico. El entender que en un mundo tan complejo y competitivo no se puede hacer de todo y pretender hacerlo bien. Y por lo tanto, hay que buscar la especialización, hay que buscar las alianzas en outsourcing para entregarle procesos operativos a especialistas para quienes mi proceso operativo, llámese logística, llámese contabilidad, llámese informática, para quien esa actividad operativa mía, que me ayuda a gestionar mi empresa, sea su actividad distintiva, sea su especialidad. Eso lo voy a explicar en unos momentos. Esos son los 4 retos que se requieren para poder alcanzar la condición de resiliente. Entonces, bien, me pareció que la única manera de complementar el instinto a manejarse en estabilidad
para cumplir con esos 4 retos que les he explicado es el desarrollar 5 áreas de la gerencia. Entiendo que la mayoría de ustedes son de ciclos de administración, ¿no es cierto?, y de gerencia. 5 áreas de la gerencia adaptadas a entornos de inestabilidad que nos van a reforzar estos 4 retos que les he explicado, que a la vez complementarán el instinto que hemos desarrollado por vivir donde vivimos, en un gran país con sus temas, con sus complicaciones. El primero es el reto, el primer tema en la gerencia es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? O sea, viene ahora Porter, que es el rey de la estrategia, ¿no es cierto?, en la gerencia. ¿Quién se puede tirar a la piscina hoy a hacer algo si es que no tiene una estrategia? La estrategia, o el proceso para generar una estrategia, es una abstracción de la realidad, ¿no es cierto? Yo supongo que va a pasar aquel, tal o cual cosa, y por lo tanto decido qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero yo les digo, amigos, si las condiciones cambian permanentemente, si somos consecuentes con un mundo cambiante donde lo único estable es la estabilidad, qué difícil hacer estrategia. De repente, hasta que reuní a todo mi equipo y nos fuimos a hacer una tormenta de ideas y nos encerramos en algún lugar calmado, hicimos un plan estratégico, de repente para cuando lo pusimos en blanco y negro ya no funciona. Y si a eso le sumo la crisis económica, ¿no?, que le pone a todo el mundo, digamos, la piel de gallina, la cosa es peor. Hay 3 profesores de Harvard, Olson, Banbury y Beaver, que hicieron un estudio en los últimos 20 años sobre 400 empresas que habían caído en ventas permanentemente. Escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes creen, o sea, qué porcentaje creen ustedes de la caída en venta de estas empresas en 20 años se refiere a crisis económicas, tal cual como estamos viviendo recientemente? Muchos gerentes dicen la cosa no camina por la crisis, le echan la culpa a la crisis. Entonces me pareció que este estudio es formidable. 20 años, 400 empresas que fueron en declive permanente en ventas. ¿Cuántas de ellas cayeron por crisis económica? ¿Alguien se atreve a darme un número? ¿Cuántas decenas en porcentaje? ¿10, 20, 30, 40? 4% de las compañías cayeron por crisis económicas. Tuvieron declive en ventas por crisis económicas. 70% por errores en la estrategia. Por eso que les digo, cuando la gente llora sobre circunstancias y todo el mundo lee los periódicos y habla de la crisis económica, que muchas veces está muy lejos de mi alcance, ¿no es cierto? ¿Qué puedes hacer tú por la crisis económica? O yo por la crisis económica. ¿Qué puedes hacer? ¿Podemos cambiarla así? Un megafondo de inversiones puede liquidar, ¿no es cierto?, decenas de miles de millones de dólares y el euro se revalúa, se devalúa y tú no puedes hacer nada. Los operadores de bolsa te van a hablar de fundamentals, ¿no?, de la lógica de tal empresa, pero de repente vienen fuerzas tremendas de afuera que tú no puedes hacer nada. Es el tema de la estrategia la que tiene un peso mucho más importante. Del 70%, 23% de las caídas en ventas se refirió a la incapacidad de las empresas a responder a competidores de bajo precio, pensando que el nombre y fortaleza de sus marcas los iba a defender. 13% cayeron por falta de innovación y apropiado ingreso de nuevos productos o servicios al mercado. Acuérdense del reto estratégico. No tenían innovación, no tenían con qué cambiar su estrategia. El grueso iba cayendo mientras tanto porque venían competidores de un mundo desregulado con precio bajo. 10% porque sus gerentes o mejores mentes se distrajeron del foco importante de su organización. El reto ideológico, el outsourcing, el pensar que las mejores mentes tienen que ir a apagar incendios en áreas como logística, como contabilidad o como informática, sin que necesariamente en esa organización sea ese el foco principal. Hubo otras razones con menores porcentajes, como malas adquisiciones o fusiones de empresas, etc.
Ahora bien, ahora que estamos claros que el gran reto es el reto estratégico, ¿no? ¿De dónde saco las ideas innovativas? Probablemente los cursos de marketing que ustedes lleven, me pregunto, no sé, a mí me enseñaron así, ¿de dónde saco las ideas nuevas? Hago investigación de mercado, chequeo la competencia. La unidad de inteligencia de la revista The Economist, una revista muy seria, importante, hizo un estudio actual de dónde salen las ideas creativas, innovativas en las empresas líderes hoy en día. 46% de las ideas innovativas provienen de clientes y proveedores. Me quedé sorprendido con el número. Y miren ustedes lo que le pasa a Apple. La legión de seguidores de Apple les viene dando a Apple una cantidad de información. Claro está que para eso tienes que saber escuchar, tienes que tener sistemas que te permitan interactuar. Está Facebook, está Twitter, están los blogs, ¿no es cierto? Están los wikis. Pero si no tomamos conciencia como empresarios que ese es el mundo que se requiere para poder captar ideas y sugerencias, estamos cediendo fuertemente. 46% viene de ahí. 29% viene de los propios colaboradores de la organización. ¿Qué significa eso? Que si somos gerentes que intimidamos, que asustamos, ¿no es cierto?, que inhibimos a nuestros colaboradores, entonces estoy perdiendo el 29% del fondo o el foco de las ideas. 11% de las ideas innovativas provienen de asesores y consultores externos. 9% del Departamento de Investigación y Desarrollo de las compañías y 5% solamente por investigar la competencia. El mundo ha cambiado. El pretender hacer lo que el otro está haciendo, ¿no es cierto?, no necesariamente es el camino a seguir. Por eso que hago el énfasis en este tema de la informática y el entender la importancia que es de utilizar la tecnología para que podamos conversar con proveedores, con clientes, con colaboradores. Entender que los líderes no van a surgir por una designación jerárquica, sino que van a surgir por sí solos. Les hablé al comienzo de Gary Hamel y los 21 renegados, ¿no es así? Bueno, hay que darle poder a los renegados, hay que limitar el poder a los reaccionarios. Hay muchos gerentes que no quieren cambiar, hablan del cambio pero no quieren cambiar. Por eso que el tema estratégico es fundamental. La estrategia es una estrategia de vida, de tu carrera, de qué hago después. La estrategia puede ser de tu pequeña empresa. Mi amigo Rolando Orellano ha hecho un estudio sobre las pymes que habla de la mortalidad infantil de casi el 80% no llega al mes 18. Y hubiese apostado que se refería a la falta de acceso al crédito. La primera razón es la falta de capacidad de gestión. Y el primer punto de partida de la capacidad de gestión va a ser la estrategia. Rápidamente les hablo de la segunda, que es la estructura. La gente habla de la estructura de una organización. Generalmente en nuestros lares, más del 75% de las empresas son familiares. Nacen como una empresa familiar. Pero ¿saben ustedes que solamente el 30% sobrevive al fundador? Y si queremos medir en generaciones, solamente el 13% llega a la tercera generación. O sea, 75%. Yo me saco la mugre, vengo a estudiar a la facultad, ¿no es cierto?, de vuestra universidad, termino, fundo una empresa, ¿no es cierto?, me quemo las pestañas y luego traigo a mis hijos, y viene el yerno y lo más probable es que cuando yo me muera, la empresa también solamente el 30% sobrevivió, ¿no? Y cuando quiere llegar a mi nieto ya solamente quedó el 13%. Deprimente. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que así como es importante la formalidad de un estatuto de empresa, también es importante, no importa cuán pequeña sea la empresa, el estatuto de familia, las reglas de la familia para conducirse la empresa. Ustedes van a querer ingresar a una empresa familiar y el hijo o el yerno les va a bloquear el paso siendo ustedes brillantes. ¿Van a traer talento esas compañías? No. El propio fundador se aferra al cargo. Dicen que hay 4 maneras de leer el comportamiento de un ser humano cuando va a quererse retirar o cuando debería retirarse. El primer comportamiento es el comportamiento del monarca.
El monarca es aquel que solamente sale del cargo con 2 pies por delante, ¿no es cierto? El segundo modelo de comportamiento es el del general. El general es aquel que pasa al retiro, pero siempre está presto a regresar para salvar a la patria. El tercer comportamiento es la del ministro, ¿no? El ministro que hace una función frente a una cartera, pero termina, y mientras no termine en un escándalo, como a veces pasa en nuestros casos, pues sale el gobierno y sigue cerca al partido, cooperando. Tal vez en el caso, no sé. Y el embajador es la cuarta. El embajador que viene, hace una función, la termina y se va y no quiere verla más. Dentro de todo, tampoco es tan malo. Peor serán los 2 primeros. Entonces, en estructura, el primer tema es entender que yo tengo que formar bien la empresa desde su embrión. Y si el embrión es que es la familia, pues entonces también ponerle rigor para que no me quede corto de talento, para que no ponga a hijos, yernos o nietos que no cumplan estándares para que puedan competir en igualdad de condiciones con los que vengan de afuera. ¿Quieres ser gerente? Haz una maestría. ¿Quieres ser gerente? Quiero que hables 3 idiomas. ¿Quieres ser gerente? Compites con los que vienen de igual forma. Tercera, el management en entorno de inestabilidad. Sistemas. El área de sistemas es fundamental, pero no me estoy refiriendo a sistemas informáticos. Eso es las venas y las arterias del cuerpo de la empresa. Hoy por hoy nadie funciona sin informática. Yo me refiero a sistemas de alerta. Sistemas de alerta porque, recuérdense, el reto del conocimiento. La empresa tiene que tener sistemas de alerta casi como un centro meteorológico que va midiendo cuándo hay tormenta, cuánta hay humedad, cuánto va a llover, viene un tsunami, no viene tsunami, hay terremoto o qué. También hay los sistemas de creencias. El yang, el yin y el yang, la luz blanca. ¿Cuál es el sistema de creencias? ¿Cómo yo atraigo al talento? Yo tengo que mostrar en qué cree mi organización, en qué cree esta universidad, en qué cree la pyme. Aquí fomentamos la cultura, fomentamos la cooperación, aquí creemos en la igualdad, aquí y listen, pero no el decálogo que se pone a veces guachafamente en la puerta de una empresa, sino yo puedo decirles cuando hay cultura en una empresa, entrando a la cochera, yendo al comedor. En la cochera hay parqueo para gerentes separado del resto, en el comedor hay comedor de gerentes y del resto. Hay muchas maneras de leer la cultura de una empresa. Los sistemas de creencias es una manera de darle sentido a la empresa, el atraer talento a la empresa, porque yo me siento orgulloso de trabajar en esta empresa que es responsable socialmente, ¿no es cierto?, que tiene una serie de consideraciones para con la gente y con su entorno. Yo no poluyo, yo respeto leyes laborales, yo apoyo a la comunidad, respeto las leyes medioambientales, me comprometo con la sociedad más allá del ámbito de mi negocio. Sistema de creencias, el yang. De la mano con esto, ya hemos visto cuando se da un cheque en blanco al ser humano, cae en la tentación, cae en la perversión. Vienen los señores Kozlowski, espero que no pite el micrófono, ¿no es cierto? Y yo he querido, por gentileza, en nuestro país hablar de los casos de corrupción de afuera, pero en Latinoamérica hay de todo. Junto con el sistema de creencias vienen los sistemas de límites, el yin, ¿no es cierto? El golpe, caramelo y palo. En esta organización no se permite la discriminación, no se permite el abuso, no se permite la coima, no. Entonces yo le doy alas para volar al gerente con luz propia, porque necesito que tenga luz propia, pero a la vez, cuando detecto cuando detecto errores, soy implacable y trato de ser lo más justo posible haciendo cumplir las sentencias o las medidas correctivas. El yang y el yin. Y por último, los sistemas de retroalimentación. Entre ellos, la evaluación 360 grados. El mundo de ahora ya no permite organizaciones verticales, ¿no es cierto?, casi monárquicas. Los organigramas funcionales del pasado dejaron de funcionar a la luz de los diagramas matriciales, los organigramas en red. Y por lo tanto yo puedo ser en este momento el presidente ejecutivo de mi empresa, pero las evaluaciones 360 grados significa que los que están debajo míos me evalúan a mí. Si tengo pares, me evalúan mis pares también. Y obviamente, si tengo jefes, me evalúan los jefes. 360 grados.
Esos son los sistemas, la tercera área. La cuarta área, muy rápidamente, es el tema de valores. Perdónenme, el tema de habilidades. Muchos de nosotros nos confundimos, sobre todo en un mundo complicado. ¿Cuál es la actividad o las actividades que me dan derecho a reclamar un espacio en este mercado mundial, en esta vía, ¿no es cierto?, globalizada? ¿Cuáles? Vayan a un empresario y díganle, ¿cuál es tu actividad distintiva? Y probablemente, si no puede contestarles rápido, tiene un problema el señor. Porque tú puedes confundirte muy fácilmente. Un ejemplo, zapatillas Nike son líderes mundiales en zapatillas. ¿Cuál es la actividad distintiva de zapatillas Nike? ¿Por qué zapatillas Nike rules, como dicen, ¿no? Gobierna, lidera en el mundo? ¿Por qué? Dígame una actividad distintiva de Nike. Claro, el profesor está acá. Uno diría, bueno, fabrica las mejores zapatillas, pero Nike no fabrica, amigos, ninguna zapatilla. No almacena zapatillas, no distribuye zapatillas, ¿no? Las dos actividades distintivas de Nike es investigación y desarrollo, que va de la mano de innovación, y marketing. Entonces, ustedes cuando ven al señor Echeverry, director técnico de la selección boliviana de fútbol, que quedó un punto encima de nosotros, salía a la cancha con un gorrito de Nike. ¿Ustedes creen que lo tiene porque su esposa le compró, yendo a, no sé si hay Falabella, Ripley en La Paz? ¿O porque la fibra de la actividad distintiva del marketing de Nike es tan poderosa que llega al señor Echeverry en Bolivia, al señor sabe Dios qué en Ucrania, y no importa que sea fútbol o cualquier otro deporte? Entonces, esa suela de Nike Air viene de investigación, innovación y desarrollo. Y ellos no se distraen, se concentran porque saben de que para mantener la excelencia de las actividades distintivas tienen que ser los mejores y no hay tiempo que perder. Y hacen alianzas, hacen outsourcing con fabricantes, con distribuidores, con operadores logísticos. American Airlines. ¿Cuál es la actividad distintiva de American Airlines? Volar aviones, transportar pasajeros. ¿De dónde viene el grueso del revenue de American Airlines hasta hace poco? American Airlines obtenía más del 45% de su ingreso neto del software de reservas internacionales Sabre o Sabre. Era tan poderoso que cualquier aerolínea que quería hacer conexiones en el mundo tenía que usar Sabre. Con el desarrollo de Internet, American Airlines vendió Sabre a muy buen precio. Hoy pasa penurias porque no ha encontrado una actividad distintiva tan poderosa como Sabre. Y así les puedo decir que actividades distintivas son pocas, actividades distintivas tienen que durar en el tiempo. Una actividad distintiva es básicamente un conjunto de conocimientos y procesos, no es un producto, los productos son obsoletos después de un tiempo. Muy importante, ¿no es cierto? Cuando Porter habla del diagrama de las 5 fuerzas para hacer estrategia, te está diciendo en el fondo, averigua tu actividad distintiva. Cuando en outsourcing tú dices, hay cosas que voy a hacer yo y voy a tercerizar otras, las que nunca tercerizas son tus actividades distintivas. Pero pobre de aquel empresario que confunde que su actividad distintiva puede ser manejar la mejor contabilidad. Ciertamente su estrategia no va a funcionar si no tiene una buena contabilidad, si no tiene una buena logística, si no tiene una buena informática. Pero salvo que sea un operador logístico cuya actividad distintiva es esa, la operación logística, entonces lo más probable es que está perdiendo sus mejores mentes, ¿no? Pólvora en gallinazos. Y en este mundo no se perdona, ¿no es cierto?, el ceder espacios. El último tema, y ya estoy llegando un poco al final porque quiero obviamente dejar tiempo a preguntas. La última actividad del management en torno a estabilidad que tenemos que reforzar y cautelar para poder atender los 4 retos de la resiliencia son los valores. Amigos, ha habido un auge de fusiones y adquisiciones en América Latina en los últimos años. Acá en el Perú se han vendido pesqueras, se han vendido operaciones de retail, ha habido una última muy grande de Maestro Home Center, ¿no es cierto? Se han vendido, consolidado empresas agroindustriales, en pesca ni que hablar. Y cuando ustedes conversan con los banqueros de inversión
que llevan estos procesos, las cuentas de contingencia y la aprehensión de aquellos internacionales que vienen a comprar acá es altísima, porque seguimos siendo vivos de corto plazo, porque hay temor de que salgan sapos y culebras de las empresas que quieren comprarse. El tema de los valores es muy importante para entender un tema, y lo voy a poner así, comercial. No estoy acá para dar un sermón de corte, ¿saben?, religioso. Hacer negocios éticamente es un buen negocio. El lograr manejar pulcramente una empresa termina siendo un buen negocio. Las posibilidades de ser proveedor de compañías que exportan requieren un compromiso de esa empresa que hemos hecho, esa pyme que hemos hecho. Hoy por hoy, cuando se exporta a los clientes internacionales, no solamente exigen productos y confiabilidad, no solamente calidad y tiempo oportuno de entrega, también existen certificaciones que uno funciona bien con el medio ambiente, que uno funciona bien con sus leyes laborales. Y eso va a ser cada vez más, va a ir creciendo. Entonces, ¿cómo hacer para medir este tema, no? Estamos en una carrera por logros, ¿no es cierto? Somos empresarios, emprendedores que queremos triunfar. Todo lo que está acá escuchando, supongo que está acá, ¿no es cierto? No porque les voy a contar un chiste, sino porque probablemente pueda dejarles un mensaje. Pero yo quiero triunfar, y la carrera afuera es durísima. Al extremo, como pasó en Estados Unidos, con estos señores tipo Kozlowski o Kenneth Lay, que se convirtió en una carrera de ratas. En Estados Unidos le llaman rat race, donde no importaba a quién me llevo por delante, a quién ofendo, a quién mato, a quién perjudico, con tal de poder exhibir, ¿no es cierto?, la frivolidad de tener el mejor carro, el mejor reloj, el mejor departamento o la fiesta ridícula para la esposa con plata ajena. Dos profesores míos en Harvard, el profesor Stevenson y la profesora Nash, hicieron una técnica que es muy simple y me gustaría compartir con ustedes. Se llama la técnica del caleidoscopio. Ustedes conocen un caleidoscopio, ¿no es cierto?, donde círculos se sobreponen y pueden mostrar matices de colores. El primer círculo del caleidoscopio son los logros, ¿correcto? Los achievements. Todo empresario está detrás de logros. Te pondrás metas más pequeñas al comienzo, más grandes después. Estás buscando logros. El segundo círculo del caleidoscopio es impacto sobre personas o grupos importantes. Entonces, cada vez que yo busco un logro, mido y pienso de qué manera esto que estoy haciendo, las acciones que estoy tomando para llegar a este logro, impactan acá. ¿Y quiénes están acá? Mis colaboradores, ¿no es cierto?, mis socios, mi familia y el entorno, por lo menos más cercano, que me rodea, mi comunidad, digamos, más aledaña. Hay un tercer círculo del caleidoscopio, que es la felicidad. No me refiero a la felicidad del gurú hindú, no. La felicidad, la adrenalina de satisfacción que se obtiene cada vez que uno salta un peldaño, porque esta carrera, amigos, es difícil. Cuando uno no duerme por nervios, por la aprensión, cuando uno se quema las pestañas el fin de semana para obtener un logro que puede ser, ¿no es cierto?, un examen importante, un reconocimiento, una maestría o lo que fuese, no me digan que uno está divertidísimo. Uno no la pasa tan bien cuando uno está sacrificándose por un logro. Pero cuando uno llega al peldaño, sí tiene esa adrenalina de felicidad. Cuando uno hace una gestión buena que tiene un impacto positivo sobre estos grupos de interés, familia, colaboradores, ¿no es cierto?, sociedad inmediata, también retroalimenta la satisfacción. Y el cuarto círculo del caleidoscopio es el legado. ¿De qué manera mi accionar puede tocar la vida de otros positivamente? Y eso también es un tema importante de medir. ¿Cuándo se genera el legado? ¿Cuando uno es viejito, retirado y ya tiene tiempo para dedicarse a formar un legado? ¿O el legado se va formando día a día conforme uno va creciendo y batallando? Recuerden entonces logros, grupos importantes, felicidad y legado. 4 maneras de medir cómo ustedes van manejando este avance, esta carrera, para que no sea una carrera de ratas, sino para que sea una carrera de satisfacción de seres humanos mejores, que es lo que necesita el mundo. Les voy a poner un par de ejemplos. ¿Cómo se ve el caleidoscopio de alguien como les gusta el rock?
¿Qué tal Bono, YouTube? Bueno, ¿cómo se ve el caleidoscopio de Bono? Logros, wow, ¿no es cierto? Una de las bandas más reconocidas del mundo. Impactos sobre grupos importantes, su banda, su país reconocido, Irlanda, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho este hombre? Ha liderado una guerra positiva para perdonar, ¿no es cierto?, deuda de países subdesarrollados para que sean invertidas en mejoras en esos países. Ese hombre debe tener felicidad y satisfacción por lo que hace y ciertamente se ha forjado un legado. Si uno ve el caleidoscopio de mi amigo Gastón Acurio, verá que ciertamente es un hombre para llevarlos a nuestros lares de un tremendo logro, ¿no es cierto?, que está generando un excelente impacto. Estoy seguro que si tú hablas con Astrid, debe estar muy orgullosa de él. Debe tener un flujo de adrenalina positiva permanentemente y siendo joven, no esperando estar viejo, ya está tocando positivamente vidas ajenas. Ojalá que de alguna manera, con la contribución de mis libros, que los hago en mi tiempo libre, y el tiempo que le invierto, cuantas veces me inviten a poder compartir estas ideas, también yo esté logrando tocar un poquito positivamente la vida de terceros. Entonces, amigos, las 5 áreas del management que les describí: estrategia, estructura, sistemas, habilidades y valores. Para reforzar el instinto, manejarse en estabilidad que venimos cultivando por el entorno que hemos venido viviendo nosotros y ustedes también. Nos van a hacer contendores de clase mundial y nos van a lograr convertirnos en players, en personas resilientes, en empresas resilientes. Vamos a poder con eso confirmar, atender o contestar a los 4 retos que planteé. El reto del conocimiento, estar alertas a los cambios; el reto estratégico, ¿no es cierto?, el poder ir cambiando y ser consciente de que no me voy a quedar estático en una estrategia que no funciona más; el reto político, donde voy a invertir en prepararme, en poner los recursos humanos y económicos para permanentemente ir creando ideas nuevas, ¿no es cierto? Y por último, el reto ideológico: ojo, hagan outsourcing y cautelen sus actividades distintivas. Muy rápidamente les quiero contar un caso de éxito en América Latina, porque la prueba está en que desarrollé 6 casos de excelencia. Pero solamente voy a hablarles de uno porque no tengo más tiempo. La compañía más antigua de América Latina tiene más de 200 años. Yo la verdad no lo sabía, lo aprendí en la investigación del libro. Es mexicana y se llama José Cuervo e Hijos. ¿Les gusta el tequila? ¿Hay alguna? ¿Pueden levantar la mano los que son los profesores? No van a decir nada. Yo me pregunto, ¿cómo un trago regional, ¿no es cierto? Estamos orgullosos de nuestro pisco, ¿a quién no le gusta el pisco? ¿Y qué hacemos por el pisco nosotros? Al margen de discutir con Chile de dónde debe venir el pisco. ¿El ron ha llegado a trascender fronteras? Sí, ciertamente. ¿Pero el ron es como el whisky? No. ¿El ron es como el vodka? Tampoco. No me refiero al paladar o los efectos que hace, sino cómo han conquistado el mundo y convertido en un producto universal, ¿no es cierto? Pues el tequila ha logrado convertirse en un producto universal en el mismo nivel hoy en día por consumo per cápita a nivel mundial que el vodka y que el whisky. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron, ¿no es cierto?, impulsando el margarita. Podríamos hacer lo mismo con nuestro pisco sour. No hablaban de marcas, ni siquiera hablaban de producto, no hablaban de pisco, no hablaban de tequila, hablaban de margarita. ¿Cómo se llama margarita? No sé. Ustedes me dirán, bueno, pero así como no. Tienen una frontera enorme los mexicanos con Estados Unidos y una población tan grande en Estados Unidos que así se vende fácil. A ver, la última pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es el país per cápita que consume más tequila en el mundo después de México? Per cápita, justo, no puede ser grande, puede ser pequeño. Díganme un nombre. Estados Unidos debe ser. No necesariamente mis preguntas van a llevarlos al otro lado. Taiwán. Bueno, cerca, Australia. Australia es hoy el primer consumidor de tequila per cápita después de México, con un consumo superior a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hizo esta compañía que tiene 200 años de antigüedad, José Cuervo?
líder en el mercado de tequilas. Sigue siendo una empresa familiar cerrada. ¿Vivir 200 años? Quiere decir que sobrevivió la revolución de Pancho Villa. Y sigue viviendo y coleando. Entonces, yo sí creo, y les puedo dar un ejemplo, otro como Lorenzo Zambrano en Cemex, ¿no es cierto?, que hoy es una compañía formidable y también es un latinoamericano que ha logrado estos logros. Amigos, termino diciéndoles lo siguiente. Los exitosos entendieron la importancia de invertir en tecnología para poder escuchar, para poder compartir las ideas de proveedores, de clientes, de colaboradores internos. Los exitosos entendieron la importancia de enlazarse en cadenas productivas para poderse proteger, exportar o conquistar mercados en un mundo que es tremendamente complicado. Los exitosos entendieron la importancia de hacer prospectiva, que no he tenido tiempo de hablar esta tarde, para poder ir mirando más allá, atendiendo los retos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, los del conocimiento y otros. Los exitosos encontraron soluciones donde otros vieron problemas. Los exitosos aprendieron a comprometerse más que a involucrarse. Estas palabras que parecen sencillas o similares, no son similares. Se los pongo en términos muy sencillos. La gallina está involucrada en poner un huevo. El chanchito está comprometido en hacer jamón. No le estoy pidiendo que se maten, pero casi, como que fuese que se matan para procurar vuestras metas. Si logramos entender la ventaja competitiva que tenemos hoy como personas resilientes, o por lo menos como manejadores de entornos inestables, y nos aplicamos en las técnicas que he mencionado, estoy seguro que podemos convertirnos en contendores de clase mundial. No para que ustedes se vayan a otro país para seguir sumando las filas del desangre intelectual que ha habido el país en los últimos años, sino todo lo contrario, para quedarse en el país, para invitar a los que se fueron que regresen y para aprovechar de las tremendas oportunidades que requiere nuestro precioso país y sobre todo oportunidades en negocios que se manejen con ética, con respeto, que nos permitan estar orgullosos de nosotros y así también lo estarán nuestros hijos. Muchas gracias.